descubrí que mi propia nieta intentó asesinarme para heredar mi dinero. Mi nombre es Dolores, tengo 8 años y esta mañana, sentada en mi mecedora, mirando el jardín que planté hace décadas, decidí que era hora de contar la historia más dolorosa de mi vida. El aroma a jazmín que sube desde la valla me recuerda a aquellos domingos de 2009, cuando todo todavía parecía normal en nuestra familia. Fue una época en la que creí que el amor de abuela era correspondido sin reservas, sin segundas intenciones, sin la frialdad calculada que descubriría años después. Hoy es uno de esos días grises de otoño, cuando las hojas secas bailan con el viento y el silencio de la casa parece hacer eco de recuerdos que preferiría olvidar. Pero hay historias que necesitan ser contadas, no para buscar venganza o compasión, sino para que otros entiendan que a veces el perdón no cura todas las heridas. A veces el perdón es solo una forma de sobrevivir. Aquella tarde de domingo de 2012 todo cambió para siempre. Tenía 65 años, mi cabello ya estaba completamente blanco. Mis manos estaban marcadas por el tiempo y el trabajo, pero aún tenía fuerzas suficientes para cuidar mi casa y mi vida. Camila, mi querida nieta, había olvidado su bolso en la sala después del almuerzo, un pequeño bolso de cuero marrón que siempre llevaba colgado del hombro. Cuando busqué su número de teléfono para avisarle del olvido, nunca imaginé que allí encontraría la prueba de una traición que duró 3 largos años. 3 años en los que mi corazón se fue debilitando cada vez más, a pesar de todas las medicinas que tomaba religiosamente. 3 años de interminables citas con cardiólogos, exámenes costosos, lágrimas de mi hija, que no entendía por qué mi condición solo empeoraba. 3 años en los que creí firmemente que Camila, con 22 años y con esa dulce sonrisa de siempre, era mi cuidadora más dedicada. Pero lo que encontré en esa bolsa destruyó no solo mi confianza, sino también la imagen que mi familia había construido durante décadas. Allí, en una bolsa de plástico transparente, estaban algunas de mis verdaderas pastillas para el corazón. Esas mismas pastillas que me decía que me diera cada día, organizadas en una cajita que ella misma había comprado para mí, las pastillas que podrían haberme salvado la vida, pero que ella guardaba como trofeos de un plan macabro. En ese momento, sentada en el sillón de la sala, con mi bolsa de hamaca en mis manos y la cruel evidencia ante mis ojos, finalmente comprendí por qué no mejoraba, por qué mi corazón seguía fallando, por qué aumentaron las dosis sin resultados, por qué los médicos justificaron su pérdida en mi caso. Mi propia red me estaba matando lentamente, cambiando mis medicamentos por vitaminas inofensivas, esperando que mi corazón se detuviera para siempre. Pero lo que vino después sería aún más devastador que el descubrimiento mismo. Su plan era perfecto en su crueldad silenciosa. Durante 3 años, desde que cumplí 62, Camila se ofreció a cuidar mis medicamentos con una dedicación que me conmovió profundamente. Ella llegaba a mi casa cada mañana, siempre puntual, siempre sonriente, llevando esa energía juvenil que alegraba mis días. Dijo que a veces olvido las veces que una persona de mi edad necesita ayuda para organizar tantas pastillas diferentes. Recuerdo perfectamente la primera vez que me sugirió cuidar mi medicación. Acababa de salir de una cita especialmente difícil, en la que el cardiólogo había vuelto a aumentar la dosis y había añadido otro medicamento a la ya extensa lista. Camila estuvo conmigo ese día, tomándome la mano en la sala de espera, acariciando mi cabello cuando me sentía débil. De regreso a casa, me dijo que quería ayudarme más, que se sentía inútil viendo que yo sufriría tanto. La casa olía al pastel de maíz que había preparado para su visita. A ella siempre le gustaron mis dulces, desde pequeña, y me hacía feliz ver cómo se le iluminaban los ojos cuando mordía un trozo aún tibio. Ese día, mientras tomábamos café en la cocina, ella planeó organizar mis medicamentos en esas cajitas con separadores para los días de la semana.
Ella me compraría uno bonito, dijo, y vendría todas las mañanas para asegurarse de que estaba tomando todo bien. Mi corazón se llenó de gratitud. ¡Qué nieta tan maravillosa tuve!, pensé. A mis 62 años, después de toda una vida, trabajando y cuidando de mi familia, finalmente alguien quiso cuidar de mí. La ironía de este recuerdo me carcome hoy, porque descubrí que precisamente en ese momento de vulnerabilidad, o más precisamente de protección, mi propia red estaba pensando en mi muerte. Durante esos 3 años en el extranjero, mi hija gastó una fortuna llevándome a los mejores especialistas. Ella lloró desesperada en los consultorios médicos, rogando a los médicos que encontraran una solución. ¿Cuántas noches pasó despierta a mi lado cuando las crisis eran más fuertes, tomándome la mano y susurrándome palabras de consuelo? Y Camila también estaba siempre ahí, la nieta ejemplar, ofreciéndome agua, acomodándome las almohadas, organizando mis medicamentos con un cuidado que parecía genuino. Lo más cruel es que ella presencia todo el sufrimiento de su propia madre sin pestañear. Vi a mi hija desesperarse, gastar sus ahorros en tratamientos, perder el sueño y continuar con su plan asesino como si nada la hubiera afectado. A sus 22 años ya tenía una frialdad que todavía hoy me pone la piel de gallina. Pero ese domingo por la tarde, con su bolso en mis manos y la verdad escrita en esa bolsita de pastillas, supe que nuestra familia nunca volvería a ser la misma. Si estás escuchando esta historia, deja un comentario diciéndome desde dónde la estás escuchando. Historias como estas necesitan ser compartidas, porque a veces la vida nos enseña lecciones que nunca imaginamos que aprenderíamos. Ese domingo era particularmente caluroso para octubre. El sol entraba a través de la ventana de la sala de estar, creando patrones de luz en el piso de madera que mi difunto esposo había instalado décadas antes. Era una de esas tardes perezosas en las que el tiempo parecía detenerse y en las que ni siquiera las cigarras cantaban afuera. Camila había almorzado con nosotros, como lo hacía todos los domingos desde hacía años, y luego había salido a encontrarse con sus amigos en el centro de la ciudad. Ese día llevaba un vestido azul claro, el pelo recogido en una coleta alta, y estaba especialmente emocionada hablando de la carrera de psicología que estaba estudiando. Ella siempre fue una niña inteligente y estudiosa, que obtenía altas calificaciones y recibía elogios de sus maestros. Por eso, descubrir su verdadera naturaleza fue tan devastador. ¿Cómo pudo una joven tan brillante, tan querida por todos, planear algo tan oscuro? Cuando me di cuenta de que había olvidado su bolso, mi primer impulso fue llamarla y avisarle. Busqué su número de teléfono en mi libreta de direcciones, pero luego pensé que sería más práctico sacar el teléfono de mi bolso. Era uno de esos aparatos antiguos, muy diferente a los actuales, pero que ella manejaba con la destreza de la juventud. Abrí la bolsa sin ninguna sospecha, solo con la intención de ayudar. Lo primero que vi fueron las cosas normales que cualquier chica de su edad tendría: lápiz labial, pañuelos, billetera, llaves, algunas monedas sueltas. Pero cuando dejé esas cosas a un lado y tomé mi teléfono, mis dedos tocaron algo que me heló la sangre. Una pequeña bolsa de plástico, como las que se usan para guardar joyas, llena de pastillas que reconoces inmediatamente. Eran mis medicamentos para el corazón, los verdaderos. Aquellas pequeñas pastillas blancas que me había recetado el cardiólogo, junto con las amarillas para la presión arterial y las pequeñas rosas para la circulación. Decenas de ellos, todos mezclados en la bolsa, como si fueran objetos sin importancia. Pero para mí, esas pastillas representaban la diferencia entre la vida y la muerte. Mis manos comenzaron a temblar mientras sostenía esa evidencia superficial. El corazón, el mismo corazón que llevaba 3 años fallando, comenzó a latir a un ritmo irregular que me asustó. Por un momento pensé que me iba a dar un infarto allí mismo, en la sala, sosteniendo la prueba de la traición de mi propia nieta. La ironía sería perfecta.
morir de un ataque al corazón justo en el momento en que descubrí por qué mi corazón estaba fallando. Me senté pesadamente en la silla, todavía sosteniendo la bolsa, tratando de procesar lo que había dentro. Sí, mis verdaderas medicinas estaban allí, dentro del bolso de Camila, que había estado tomando durante todos estos años. ¿Qué ponía ella en aquella cajita organizada que me traía cada mañana con tanto cariño? Pero la respuesta a esa pregunta sería aún más impactante de lo que hubiera podido imaginar. Me levanté del sillón con las piernas temblorosas y fui a la cocina a buscar la caja de medicinas que Camila organizaba para mí cada semana. Era una pequeña caja de plástico rosa con 7 compartimentos, uno para cada día de la semana, que había comprado en una farmacia del centro, diciendo que sería perfecta para una abuela olvidadiza como yo. El cariño con que hablaba, la delicadeza con que organizaba cada compartimento, todo ello adquiría ahora un aire sombrío y calculado. Mis dedos temblaban cuando abrí el compartimento del domingo. Allí estaban las pastillas que debía tomar esa noche. Pequeñas cápsulas que parecían idénticas a mis medicamentos reales, pero ahora sabía que eran algo completamente distinto. Cogí uno y lo examiné a la luz que entraba por la ventana de la cocina. El color era progresivamente diferente, casi imperceptible, pero estaba allí. Corrí a mi habitación y rebusqué en el cajón de la cómoda donde guardaba algunas cajas de medicamentos viejas y vacías. Encontré una caja de mi principal, medicamento para él, corazón, y la comparé. La diferencia era sutil, pero innegable. Las pastillas que me dio Camila eran más grandes, menos blancas, y no tenían la pequeña línea divisoria que caracterizaba a las originales. Fue entonces cuando recordé un detalle que en ese momento había pasado desapercibido, pero que ahora tenía todo el sentido. Unos 6 meses antes, Camila llegó a casa hablando de una tarea universitaria de psicología en la que investigó sobre medicamentos y sus efectos. Dijo que estaba estudiando cómo diferentes sustancias afectaban al cuerpo y descubrió de manera fascinante cómo algunas cosas inofensivas parecían ser importantes. En ese momento, incluso elogié su dedicación a los estudios, orgullosa de tener una red tan estudiosa, interesada en ayudar a la gente. Qué amarga ironía descubrir que, en realidad, estaba investigando la mejor manera de engañarme. Probablemente descubrí que las vitaminas comunes se parecían a mis medicamentos y que yo, una mujer mayor, no podía notar la diferencia. El aroma a jazmín que entraba por la ventana de la cocina, siempre tan reconfortante, ahora parecía sofocante. Cada detalle de aquella tarde soleada quedó grabado en mi memoria con cruel claridad. El ruido del refrigerador, el tic-tac del reloj en la pared, incluso el sonido lejano de los niños jugando en la calle, todo formó la banda sonora del descubrimiento más devastador de mi vida. Me senté en la mesa de la cocina, la misma mesa donde Camila y yo compartimos tantos cafés de la tarde, donde ella me contó de sus novios, de sus sueños, de sus planes de futuro. En esa mesa, ella planeó mi muerte mientras sonreía y comía mi pastel casero. Pero lo que haría con ese descubrimiento cambiaría no solo nuestra relación, sino toda la dinámica de nuestra familia para siempre. La tarde se convirtió en noche, mientras estaba sentada en esa cocina, sosteniendo las pastillas falsas en una mano y las verdaderas en la otra. Mi mente trabajaba frenéticamente, intentando encajar las piezas de un rompecabezas que nunca quise resolver. Cada cita médica ahora cobraba un nuevo significado, cada prueba que no mostraba mejoría, cada nuevo medicamento que el médico prescribía, aumentando las dosis. Todo tenía sentido de una manera terrible. Recordé una cita particularmente angustiosa que había tenido lugar aproximadamente un año antes, cuando el cardiólogo le dijo a mi hija que mi caso era atípico. Habló en voz baja, como si no pudiera oírlo, y me dijo que había visto a un paciente que no respondía a ningún tratamiento de esa manera. Mi hija lloró tanto ese día que tuve que consolarla camino a casa, diciéndole que todo estaría bien,
que Dios sabía lo que estaba haciendo. Camila estuvo conmigo en la cita, sentada a mi otro lado, sosteniendo mi mano libre mientras el médico explicaba que tendríamos que probar medicamentos más fuertes. Ella hizo todas las preguntas correctas, anotó todo en un pequeño cuaderno que siempre llevaba consigo y fue atenta y reflexiva. Cuando salimos de la oficina, incluso sugirió que nos detuviéramos en una iglesia para encender una vela por mi salud. Ahora, sentado en mi cocina con la verdad en mis manos, recordé su rostro aquel día. Busqué señales de culpa, de vacilación, cualquier cosa que pudiera alertarme. Pero no había nada. A mis 22 años, mi red ya dominaba el arte del disimulo con una perfección que me asustaba. Pensé en todas las noches que mi hija pasó despierta, preocupada por mí. En los ahorros que gastó en médicos privados cuando su seguro médico no cubría ciertas especialidades. Entre las lágrimas que derramó pensando que me perdería, su propia hija orquestó exactamente eso. El peso de este descubrimiento no recaía solo sobre mí, sino sobre todos los dolores ocasionales que sufría mi hija. Alrededor de las 7 de la noche, comencé a escuchar el sonido familiar de la puerta abriéndose. Era Camila, que regresaba a buscar una bolsa. Mi corazón volvió a acelerarse, pero esta vez no fue por la enfermedad, sino por el miedo. ¿Cómo la miraría a los ojos? ¿Cómo podrías disfrazar lo que sabías sobre todo? Una parte de mí quería correr a mi habitación y fingir que estaba dormido, pero otra parte sabía que ese momento llegaría de todos modos. Oí sus pasos en el porche, ese caminar ligero y despreocupado de quien no imagina que su secreto más oscuro acaba de ser descubierto. Ella tocó la puerta 3 veces, como siempre lo hacía, y tenía esa dulce voz que conocía desde que era niña. Lo que sucedería en los próximos minutos definiría el resto de nuestras vidas. Abrí la puerta y allí estaba ella, con esa sonrisa que conocía desde hacía 22 años, el pelo un poco despeinado por el viento de la tarde, las mejillas sonrojadas por haber caminado un poco. Camila me besó en la mejilla como siempre lo hacía. Me dijo cómo me sentía, si había tomado mi medicación desde el final de la tarde. La naturalidad con la que me hizo estas preguntas, sabiendo exactamente lo que me hacía, me dejó un sabor amargo en la boca. Ella dijo que todo estaba bien, que sí, había tomado su medicación y que su bolso estaba en la sala. Camila entró a la casa donde había jugado de niña, donde había hecho sus tareas algunas veces, donde había llorado en mis brazos cuando tuvo su primer desamor. Cada rincón de esa casa guardaba recuerdos de nosotros, recuerdos de una época en la que creía conocer completamente el corazón de mi nieta. Ella agarró una bolsa y rápidamente revisó para ver si todo estaba allí. Por una fracción de segundo, notó una ligera vacilación en sus movimientos, como si estuviera comprobando algo específico. Ahora sabía lo que era. Mis ojos permanecieron pegados a esas manos delicadas que tantas veces preparaban mis medicinas, que me ayudaban cuando me sentía frágil, que acariciaban mi cabello cuando el dolor era intenso. Camila pasó unos minutos más hablando conmigo en la sala. Habló de la clase del lunes, de un seminario que tenía que presentar, de lo mucho que esperaba graduarse y finalmente poder ayudar a la gente como psicólogo. La ironía de esas palabras me cortó como una cuchilla. Ella quería ayudar a la gente, pero lentamente estaba matando a su propia abuela. Cuando finalmente se despidió, la observé a través de la ventana mientras caminaba por la calle hasta que desapareció por la esquina. Era una noche clara, con algunas estrellas empezando a aparecer en el cielo, y había un silencio inquietante en el aire. Después de que ella desapareció de mi vista, volví a la cocina y miré nuevamente los 2 juegos de pastillas, las falsas que había estado tomando y las verdaderas que ella guardaba como secretos mortales. Esa noche, por primera vez en 3 años, tomé mis verdaderos medicamentos. Tragué cada pastilla sabiendo que mi corazón finalmente recibiría el tratamiento que había recibido.
pero también sabiendo que mi alma había recibido una herida que tal vez nunca sanara por completo. El problema físico de tener los medicamentos adecuados se mezclaba con un dolor emocional que ni siquiera sabía cómo nombrar. Me quedé en la cama esa noche sabiendo que todo había cambiado para siempre. En la oscuridad de mi habitación, comencé a planificar cómo enfrentar a mi red, porque sabía que se avecinaba una confrontación. Pero lo que no sabía era que la conversación que tendríamos sería aún más devastadora que el descubrimiento en sí. La verdad sobre sus motivos apenas comenzaba a revelarse. Pasé toda la noche despierto, dando vueltas en la cama, pensando en cómo acercarme a Camila para contarle mi descubrimiento. Con cada hora que pasaba, sentía que mi corazón latía de forma diferente, más regular, y me daba cuenta de que los verdaderos medicamentos ya estaban haciendo efecto. Fue como si mi cuerpo finalmente estuviera obteniendo lo que necesitaba después de 3 años de engaño. Cuando amaneció, tomé una decisión. No se lo diría a mi hija inmediatamente, no llamaría a la policía, no armaría un escándalo. Primero necesito mirar a Camila a los ojos y escuchar de su boca qué la llevó a hacer tal cosa. Necesitaba entender cómo una chica que había criado con tanto amor, a la que había malcriado quizás más de lo que debía, llegó al punto de querer asesinarme. Como a las 9 de la mañana llamé a Camila y le pedí que viniera a visitarme. Le dije que me sentía un poco extraño y que quería hablar con ella. Mi voz debió sonar normal, porque inmediatamente se acercó y me preguntó si había tomado correctamente mi medicación de la mañana. Aquella pregunta, que antes sonaba a cariño, ahora me hacía sentir náuseas. Camila llegó a casa 1 hora después, trayendo panes dulces de la panadería que hacían en su colegio. Era un gesto típico de ella, siempre atenta, siempre preocupada por mí. Preparamos café juntas en la cocina, como lo habíamos hecho durante años, pero esta vez observé cada uno de sus movimientos con otros ojos. Cada sonrisa, cada palabra cariñosa, todo había adquirido una dimensión siniestra. Después de que terminamos de tomar café, le pedí que se sentara conmigo en la sala de estar. Dijo que hablara de algo importante. Noté un ligero temblor en sus manos mientras preparaba una taza en el platillo. La primera señal de que tal vez sabía que algo era diferente. Fui a mi habitación y regresé con la bolsa de pastillas que había encontrado en su bolso. Coloqué la bolsa en la mesa de café, justo frente a ella, y simplemente le dije que la había encontrado en su bolso la tarde anterior. La cara de Camila se puso blanca como una sábana. Sus ojos se abrieron, su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Durante unos segundos que parecieron una eternidad, nos miramos en silencio. Fue entonces cuando empezó a llorar. No fue un grito de arrepentimiento ni de vergüenza, sino un grito de desesperación de alguien que acababa de ser descubierto. Las lágrimas corrían por su joven rostro mientras movía la cabeza de un lado a otro, como si pudiera negar la evidencia que estaba allí, sobre la mesa, entre los dos. Pero aún no había escuchado nada comparable a lo que saldría de su boca en los siguientes minutos. Camila intentó hablar varias veces, pero las palabras no le salían. Ella abrió la boca, respiró profundamente y luego comenzó a llorar de nuevo. Permanecí en silencio, esperando, porque sabía que después de 3 años de mentiras, ella me había eludido al menos para obtener una explicación veraz. El reloj de pared marcaba el tiempo que parecía no pasar, mientras mi red luchaba con su propia conciencia. Finalmente, logró murmurar que podía explicarlo todo, que no era lo que yo estaba pensando, pero la interrumpí con una firmeza que me sorprendió. Dijo que no quería excusas ni mentiras, solo quería la verdad. Toda la verdad sobre por qué había decidido matarme lentamente, sobre cómo una nieta pudo hacerle esto a su propia abuela. Lo que salió de su boca entonces me sorprendió más que el descubrimiento de los medicamentos en sí. Camila confesó
que estaba endeudada muchísimo, mucho más de lo que hubiera imaginado. No se trataba de las típicas deudas de estudiantes universitarios, sino de deudas por juegos de azar en línea y drogas. Mi nieta, a quien descubrí que conocía perfectamente, había estado involucrada en juegos de azar por Internet y consumiendo drogas durante más de 2 años, dijo, entre las soluciones, que había empezado con juegos sencillos, apuestas pequeñas, pero que pronto se volvió adicta a la adrenalina de ganar dinero fácil. Cuando empezó a perder, apostó más para intentar recuperarse, y cuando lo perdió todo, empezó a pedir dinero prestado a gente peligrosa. Las drogas entraron en la historia como una forma de lidiar con la ansiedad de las deudas, pero pronto se convirtieron en otra adicción que costaba dinero. Mientras ella hablaba, traté de reconciliar esta versión de mi red con la chica que creía conocer. ¿Cómo logró ocultar todo esto durante tanto tiempo? ¿Cómo pude yo, que siempre me he enorgullecido de estar cerca de mis nietos, no haber visto señales tan obvias de que algo andaba mal? Camila explicó que había investigado sobre herencias y descubrió que si yo moría, mi hija heredaría todo y que podía convencer a su propia madre para que la ayudara con sus deudas. El plan era simple en su crueldad: reemplazar mis medicamentos con vitaminas inofensivas, esperar a que mi corazón fallara naturalmente, y entonces ella estaría libre de las amenazas de los usureros. Lo que más me dolió fue la frialdad con que había calculado todo. Ella sabía exactamente cuántas pastillas recetarme, sabía qué vitaminas elegir para que la apariencia fuera similar. Sabía que yo confiaba plenamente en ella. Durante 3 años, ella me miró a los ojos todos los días, sabiendo que me estaba matando lentamente, pero lo peor de todo estaba aún por llegar. Camila confesó que no sentía ningún remordimiento por lo que hacía, solo miedo a ser descubierta. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Sus palabras resonaron en la habitación como un eco cruel. Camila dijo que lo que más le preocupaba no era el hecho de que me estaba matando, sino la posibilidad de que me atraparan. Había calculado que yo duraría unos 6 meses sin los medicamentos reales, tiempo suficiente para que mi muerte pareciera natural y progresiva. El médico toleraría el empeoramiento de mi condición cardíaca. Nadie sospecharía nada. Me explicó, con una frialdad que me heló el alma, que había elegido las vitaminas B porque eran similares en tamaño y color a mis medicamentos y que, poco a poco, había ido probando sustituciones para ver si notaba alguna diferencia. Cuando vi que no sospechaba nada, comencé a cambiar todas las pastillas a la vez. Lo más impactante fue cuando confesó que incluso sintió cierta satisfacción al ver a mi hija desesperada en los consultorios médicos. Dijo que su madre siempre lo tuvo fácil en la vida, que nunca enfrentó problemas reales y que tal vez era hora de que aprendiera lo que era sufrir de verdad. La crueldad de esas palabras, viniendo de una chica de 22 años, me dejó sin palabras. Camila también reveló que había investigado el envenenamiento y descubrió que mi muerte por insuficiencia cardíaca sería imposible de rastrear como asesinato. Los medicamentos que dejaría de tomar simplemente no aparecerían en ninguna autopsia, y la ausencia de sustancia no es algo que se investigaría. Fue el crimen perfecto ejecutado por una mente joven pero perversamente brillante. Mientras hablaba, observé sus expresiones, buscando algún signo de humanidad, algún rastro de la dulce niña que había ayudado a criar. Pero lo que vi fue a un extraño frío y calculador, alguien que había planeado su muerte con la misma precisión con la que planearía unas vacaciones. Dijo que incluso había ensayado cómo reaccionaría cuando yo muriera. Practiqué cómo llorar, correctamente, las palabras correctas para consolar a mi madre, incluso qué ropa usaría para mi funeral. Camila había convertido mi muerte en una obra de teatro, donde ella sería la nieta doliente, devastada por la pérdida de su amada abuela. La confesión más inquietante fue cuando admitió que a veces se sentía irritada, porque yo tardaba en morir más de lo que ella había calculado.
En los últimos meses, había comenzado a aumentar mi actividad física, caminando y haciendo actividades que sabía que pondrían a prueba mi corazón enfermo, tratando de acelerar el proceso. En ese momento, sentado en mi propia sala, escuchando a mi red confesar cómo había orquestado mi muerte, me di cuenta de que la persona que más amaba en esta vida se había convertido en mi asesinato. Y lo más terrible fue que ella no mostró ninguna queja sobre lo que hacía, solo sobre los problemas que el descubrimiento le traería, pero aún no había decidido qué haría con esa información devastadora. Después de que Camila terminó su confesión, nos sentamos en silencio durante varios minutos. Ella había dejado de llorar y ahora me miraba con una expresión que era una mezcla de desafío y miedo. Era como si estuviera esperando a ver qué me pasaría, si gritaba, si llamaba a la policía, si le contaba a su madre. Pero me quedé paralizado por el shock de descubrir que mi red no sentía ningún remordimiento genuino. Me levanté lentamente de la silla, con las piernas todavía temblando por la revelación, y caminé hacia la ventana que daba al patio trasero. Afuera, la mañana era brillante y soleada. Los pájaros cantaban en los árboles que había plantado décadas antes, y la vida continuaba normalmente mientras mi mundo se desmoronaba por completo. Era extraño cómo el mundo exterior seguía siendo el mismo cuando todo dentro de mí había cambiado para siempre. Miré el jardín donde Camila jugaba de niña, donde le enseñé a plantar flores, donde pasamos tantas tardes felices regando las plantas y hablando de sus sueños para el futuro. ¿Cuántas veces me abrazó en ese patio diciéndome que yo era la abuela más querida del mundo? ¿Cuántas veces le prometí que siempre la cuidaría, que siempre la protegería de cualquier daño? Cuando me volví para mirarla de nuevo, Camila me observaba atentamente, como tratando de descifrar mis pensamientos. Me preguntó con voz débil y vacilante qué iba por hacer con lo descubierto. Si se lo diría a su madre, si llamaría a la policía, si la echaría de la familia. Había miedo en su voz, pero todavía no había verdadera tristeza. Me volví a sentar en la silla y dije que necesitaba tiempo para procesar todo esto. Le expliqué que en 65 años de vida nunca me había enfrentado a una situación como esa, que jamás imaginé que tendría que decidir qué hacer con una red que pretendía asesinarme. Las palabras salieron de mi boca lentamente, como si estuviera hablando un idioma extranjero. Entonces Camila hizo algo que me sorprendió. Ella se arrodilló en el suelo frente a mi silla y tomó mis manos. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente y me rogó que no se lo dijera a nadie. Dijo que sabía que había hecho algo terrible, pero que estaba desesperado, que no sabía qué hacer con las deudas y las amenazas. Fue en ese momento, viendo mi hamaca arrodillada en el suelo de mi sala, rogando por misericordia, que tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Una decisión que hasta el día de hoy no sé si fue correcta o incorrecta, pero que parecía la única posible en ese momento de desesperación y confusión. Lo que yo decida hacer definiría no solo nuestro futuro, sino el de toda nuestra familia. Miré a Camila arrodillada en el suelo de mi sala, y por un momento volví a ver a la pequeña niña que había sido. Recordé las noches que dormía en mi casa cuando era pequeña, cómo se acurrucaba conmigo en la cama y me pedía que le contara historias. Recordé sus primeros pasos hacia mí, sus primeros dibujos hechos especialmente para mí, cómo corría a mis brazos cada vez que se lastimaba jugando. Pero aquella dulce niña se había convertido en una joven capaz de planificar fríamente la muerte de su propia abuela. Y allí, en ese momento crucial, decidí por primera vez entre la justicia y el amor, entre lo que ella merece y lo que el corazón de mi abuela aún siente por ella. Respiré profundamente y dije que no le contaría a nadie lo que había descubierto. Camila me miró sorprendida y se desplomó, pero levanté la mano para que no hablara todavía. Le expliqué que mi decisión tenía condiciones que no eran negociables. Si quería mi silencio, tendría que aceptar mis reglas sin cuestionarlas.
Primera condición fue que nunca más tocaría ninguno de mis medicamentos. A partir de ese momento yo me encargaría de mis propias medicinas, organizaría mi propia caja de medicinas y ella nunca más se ofrecería a ayudarme con eso. La segunda condición fue que ella liquidara sus deudas sin involucrar a nuestra familia. No le daría dinero para cubrir sus adicciones, pero tampoco le permitiría dañar a otras personas para resolver sus problemas. La tercera condición fue la más difícil de formular. Le dije que ella seguiría siendo mi red pública, que seguiríamos asistiendo juntos a reuniones familiares y que ella seguiría viniendo a visitarme regularmente. Pero entre nosotros dos, todo había cambiado para siempre. Yo sabía quién era ella en realidad, y ella tendría que vivir sabiendo que yo lo sabía. Camila llegó inmediatamente, demasiado aliviada para cuestionar nada. Prometió que nunca volvería a tocar las drogas, que encontraría la manera de pagar sus deudas y que sería una mejor nieta. Pero yo sabía que sus promesas valían poco. Lo que me importaba no era lo que ella prometía, sino la nueva dinámica que se establecería entre nosotros. Le expliqué que a partir de ese día, nuestra relación se basaría en una farsa de necesidad. Nos gustaría decir que fuimos una abuela y nieta amorosa que protegió a mi hija de la devastadora verdad sobre su propia hija. Pero en el fondo, ambos sabíamos exactamente qué había pasado y quién era ella en realidad. Cuando Camila salió de mi casa esa mañana, supe que nuestra familia nunca volvería a ser la misma. Comenzaría un periodo de 15 años de tensa convivencia, de posibles mentiras, de amor transformado en obligaciones sociales, y lo más difícil sería fingir que nada ha cambiado. Los primeros meses después del descubrimiento fueron los más difíciles de mi vida. Cada vez que Camila venía a visitarme, mi corazón se aceleraba, pero ya no por la enfermedad cardíaca. Fue el miedo y la repulsión que sentí al ver ese rostro que una vez representó solo amor y afecto para mí. Ella siempre llegaba a tiempo, siempre sonriendo, como si nada hubiera pasado. Mi hija notó cambios en mi actitud. Me preguntó por qué yo era más serio, por qué ya no mostraba el mismo entusiasmo por las visitas de Camila. Puse excusas sobre mi edad, sobre cómo la gente se vuelve más reservada a medida que envejece, sobre cómo mi enfermedad cardíaca me hacía más introspectiva. Mentirle a mi propia hija era un dolor constante en mi pecho. Lo más extraño fue ver a Camila interpretando el papel de la nieta amorosa. Se había vuelto aún más considerada que antes, como si estuviera tratando de compensar su culpa a través de una amabilidad exagerada. Él me trajo flores cuando vino a visitarme, se ofreció a hacerme las compras y me preguntó insistentemente sobre mi salud. Pero yo sabía que todo era teatro. Durante los almuerzos de los domingos, la observaba interactuar con su madre, riéndose de chistes, hablando de la universidad y haciendo planes para el futuro. Mi hija miró a su hija con tanto orgullo, con tanto amor, que sentí ganas de gritarle la verdad. ¿Cuántas veces se me han quedado las palabras en la punta de la lengua? Especialmente cuando mi hija comentó cómo Camila había sido mi salvación durante los años más difíciles de mi enfermedad. La ironía era demasiado cruel para soportarla. Mi hija agradece constantemente a Camila por cuidarme tan bien, por ayudarme con mis medicamentos, por ser tan dedicada durante mi crisis de salud. Si ella supiera que su propia hija es la causa de toda esa crisis, su mundo se derrumbaría por completo. Camila, a su vez, aceptó estos elogios con una falsa humildad que me gustó. Ella bajó la cabeza, sonriendo tímidamente, diciendo que cualquier nieta haría lo mismo por su amada abuela. A veces nuestras miradas se cruzaban durante esas conversaciones y yo veía en ellas una mezcla de culpa y alivio por haber escapado a las consecuencias. Irónicamente, mi salud comenzó a mejorar significativamente después de volver a tomar los medicamentos correctos. Los médicos se sorprendieron por mi recuperación y la atribuyeron a una respuesta tardía al tratamiento.
Mi hija estaba eufórica, agradeciendo a Dios por mi mejoría. ¿Y Camila? Camila sonrió también, como si también estuviera genuinamente feliz por mi recuperación, pero yo sabía que detrás de esa sonrisa había una oscura frustración. Su plan había fracasado y ahora tendría que encontrar otras formas de resolver sus problemas financieros. Lo que no sabía era que sus problemas estaban lejos de terminar. Unos 6 meses después de nuestra conversación, comencé a notar señales extrañas en el comportamiento de Camila. Llegaba a las visitas con los ojos hundidos, sus manos temblaban ligeramente mientras tomaba su taza de café y a veces parecía distante, como si su mente estuviera en otro lugar. Sabía que sus deudas no habían desaparecido mágicamente y que sus problemas con las drogas probablemente también continuaban. Un día mi hija me llamó llorando. Dijo que había cosas extrañas en la habitación de Camila, cosas que ella no podía entender. Quizás yo sabía de algún problema que su hija pudiera estar enfrentando si durante nuestras conversaciones ella hubiera mencionado algo preocupante. Mi corazón se abrió porque sabía exactamente cuáles eran los problemas de Camila, pero no podía decírselo. Inventé una historia de que había notado que ella estaba más nerviosa últimamente, pero que había olvidado que era estrés universitario. Sugerí que mis hijas hablaran con suavidad con Camila y le ofrecieran ayuda si ella tenía dificultades. Fue la orientación más cercana a la verdad que pude dar sin romper nuestro acuerdo silencioso. Esa semana, Camila apareció en mi casa en un estado lamentable. Estaba claramente bajo la influencia de alguna sustancia. Lo supo rápidamente, gesticulaba de forma exagerada y sus ojos tenían un brillo extraño y artificial. Por primera vez, desde nuestra fatídica conversación, sentí pena por ella, a través de una joven destruida por sus propias adicciones, una chica perdida que había tomado decisiones futuras. Ella se tiró en el sofá de mi sala y comenzó a llorar incontrolablemente. Entre las soluciones, confesó que las cosas empeoraron mucho. A medida que sus deudas crecían, los usureros la amenazaban cada vez más seriamente, y ella ya no sabía qué hacer. Dijo que a veces pensaba en suicidarse, que sentía que no había salida a la situación en la que se había metido. Por un momento, mis instintos de abuela hablaron más fuerte que mi dolor. Me senté a su lado en el sofá y, por primera vez en meses, le toqué la cara con cariño. Dijo que era joven, que aún estaba a tiempo de renovar su vida, que primero buscó ayuda profesional para sus adicciones. Incluso ofrecerle pagar el tratamiento, ya que estaría realmente comprometida a cambiar. Camila me abrazó fuertemente en ese momento, y por unos segundos pude volver a sentir un poco del amor que siempre tuve por ella. Pero cuando ella dio un paso atrás y me miró a los ojos, vi algo que me heló la sangre. Fue la misma frialdad calculadora que había visto durante su confesión sobre los medicamentos. Me dijo, en voz baja y peligrosa, si no podía reconsiderar darle al menos una parte de mi herencia por adelantado, solo para resolver los problemas más urgentes. En ese momento comprendí que ella no había cambiado en absoluto. La pregunta de Camila sobre mi herencia me dejó en shock. Allí estaba ella, sentada en mi sofá, fingiendo vulnerabilidad y desesperación, pero en realidad probando una nueva estrategia para conseguir dinero. Si no pudiera matarme para aumentar la herencia, al menos intentaría convencerme de que le adelantara parte de ella voluntariamente. Me alejé de ella inmediatamente y le dije firmemente que eso nunca sucedería. Le expliqué que había aceptado mantener en secreto su intento de asesinato, pero eso no significaba que estuviera ayudando a financiar sus adicciones o sus errores. Si quería resolver sus problemas, tendría que encontrar formas legítimas y honestas de hacerlo, sin involucrar a mi familia. La cara de Camila cambió por completo cuando escuchó mi respuesta. La máscara de vulnerabilidad cayó y por unos segundos volví a ver la frialdad que tanto me asustaba. Ella me miró con una ira apenas disimulada, como si yo fuera el culpable de sus problemas,
como si tuviera la obligación de salvarla de las consecuencias de sus propias decisiones, ella dijo que yo estaba siendo cruel, que una verdadera abuela ayudaría a su nieta en necesidad, que si realmente la acaparaba, no la dejaría sufrir así. Ella trató de manipularme emocionalmente, recordándome momentos de su infancia, cómo siempre decía que haría cualquier cosa por mis nietos, cómo ella siempre fue mi favorita, pero no dejé que me sacudiera. Respondí que una red real nunca intentaría matar a su propia abuela y que amar no significa aceptar chantajes ni financiar la autodestrucción. Ella dijo que había tomado decisiones y que ahora yo necesitaba afrontar las consecuencias de esas decisiones sin arrastrar a otras personas al hoyo que ella misma cavó. Camila salió de mi casa a última hora de la tarde furiosa, dando un fuerte portazo. No volví a visitarlo durante casi un mes, lo cual fue un incidente. Durante ese tiempo, mi hija me llamó preocupada, preguntándome si sabía por qué Camila estaba evitando a la familia. Mentí, diciendo que tal vez ella había pasado por un momento difícil en la universidad. De hecho, esperaba que su ausencia significara que finalmente estaba buscando ayuda profesional o tratando de resolver su vida de forma independiente. Pero en el fondo, probablemente sabías que ella solo estaba buscando otras formas de conseguir dinero. Tal vez tratando de manipular a otras personas de la familia o metiéndose en situaciones aún más peligrosas. Cuando finalmente regresó un mes después, era diferente. Más delgado, más pálido y con aspecto aún más enfermizo. Me trajo regalos, flores caras, dulces importados, como si quisiera comprar mi perdón, pero sabía que esos regalos probablemente se habían comprado con dinero ganado de maneras que preferiría no saber. La dinámica entre nosotros definitivamente había cambiado y no había vuelta atrás. Los años siguientes establecieron un patrón doloroso en nuestra relación. Camila alternaba periodos de aparente normalidad con fases de evidente desesperación. Se graduó en psicología, consiguió trabajo en una clínica privada y por un tiempo pareció que su vida iba por buen camino. Mi hija estaba orgullosa del entrenamiento y yo tenía que fingir el mismo entusiasmo, aun cuando sabía que mi red había entrenado la mente humana para quizás volverse incluso mejor en la manipulación de personas. Durante la capacitación, vi a Camila dando su discurso como oradora de la clase, hablando sobre la ética profesional y el compromiso de los psicólogos para ayudar a las personas. La ironía era tan grande que resultaba casi cómica, si no trágica. Había un joven que intentó asesinar a su propia abuela por hablar de ética y compromiso con el bienestar de los demás. Después del entrenamiento, logró mantener una fachada de normalidad durante casi 2 años. Ella venía a visitarme regularmente. Traía a sus novios para que yo los conociera y participaba en todos los eventos familiares. Para cualquier observador externo, éramos una abuela y una nieta con una relación normal y afectuosa. Pero debajo de esa apariencia había una tensión constante que solo nosotros dos podíamos sentir. Pude ver en sus ojos que los problemas no desaparecían. A veces venía a visitarme con un nerviosismo apenas disimulado, mirando alrededor de mi casa como si estuviera evaluando objetos y haciendo preguntas sutiles sobre mis finanzas. Me di cuenta, cuando ella estaba pasando por dificultades económicas, por la forma en que sus ojos se posaban en mis aretes de oro o en el reloj antiguo que mi esposo me había regalado. A los pocos instantes, intentó nuevamente convencerme para que le adelantara parte de la herencia, siempre con excusas rebuscadas. Dijo que quería invertir en su propia clínica, que había encontrado una oportunidad de negocio imperdible y que necesitaba dinero para ayudar a un paciente en una situación difícil. Pero yo ya conocía sus métodos de manipulación y nunca cedí ante sus investigaciones. Lo más inquietante fue ver cómo se había convertido en una persona completamente diferente en presencia de otras personas. Con su madre, con otros familiares, con amigos, era cariñosa, atenta, amigable. Pero cuando estábamos solos,
La máscara se caía parcialmente y podía ver destellos de la persona fría y calculadora que realmente era. Durante este tiempo, mi salud continuó mejorando. Los médicos dijeron que tuve un caso extraordinario de recuperación cardíaca, y mi hija nunca se cansó de agradecer a Dios y a Camila por su dedicación durante mi fase más crítica. Cada vez que escuchaba esos gracias, sentía un peso enorme en el pecho, como si cargara con un secreto que podía destruir a mi familia. Pero lo peor estaba por llegar, cuando descubrió que Camila había encontrado una nueva víctima para sus oscuros planes. Fue durante una reunión familiar, un domingo soleado de 2017, que descubrí algo extraño en la forma en que Camila interactuaba con su tío Rogerio, mi hijo menor. Rogerio siempre fue el más ingenuo de la familia, un hombre bondadoso y confiado que jamás sospecharía el mal en sus allegados. Quedó viudo hace 2 años y estaba pasando un momento difícil, tanto emocional como económicamente. Noté durante el almuerzo cómo Camila estaba particularmente solícita con su tío. Le sirvió comida, le preguntó por su salud y le ofreció ayuda con los problemas burocráticos que enfrentaba desde la muerte de su esposa. Para todos los presentes, ella simplemente parecía una sobrina amorosa que cuidaba de su tío afligido. Pero para mí, que conocía los verdaderos métodos de Camila, eso fue una señal de alerta. Después del almuerzo, cuando la familia se dispersó por la casa, observé discretamente a Camila y Rogerio conversando en el patio trasero. Estaba especialmente interesada en saber sobre los medicamentos que estaba tomando para la depresión y la ansiedad. Le pregunté si lo tomaba correctamente, si a veces lo olvidaba, si sentía que le hacía efecto. Se me heló la sangre al escuchar aquella conversación aparentemente inocente. La semana siguiente llamé a Rogerio para ver cómo estaba. Durante nuestra conversación, él mencionó casualmente que Camila se había ofrecido a ayudarlo a organizar sus medicamentos, ya que ella entendía de estas cosas como psicóloga. Dijo que era muy amable de su parte y que se sentía afortunado de tener una sobrina tan cariñosa. En ese momento sentí como si el tiempo hubiera pasado. Así fue exactamente como empezó todo para mí 8 años antes. La misma estrategia, las mismas palabras dulces, la misma oferta de ayuda aparentemente inocente. Camila había encontrado una nueva víctima, alguien vulnerable y confiada, alguien que nunca sospecharía de sus verdaderos intereses. Pasé toda la noche sin dormir, pensando en qué debía hacer. Si le dijera la verdad a Rogerio, también tendría que revelar lo que me pasó, y eso destruiría a nuestra familia. Pero si me quedaba callado, permitiría que Camila intentara matar a otra persona de nuestra propia familia. La situación se complicó aún más cuando unos días después, Rogerio me llamó diciéndome que Camila había insistido en que él guardara los medicamentos en su casa, ya que ella, de todos modos, pasaba por allí todos los días. Dijo que ella argumentó que en su casa los medicamentos estarían más organizados y seguros, y que ella podría asegurarse de que él no olvidara tomar ninguna dosis. Era la misma vieja trampa, pero ahora dirigida a mi propio hijo. Camila había aprendido de experiencias anteriores y estaba perfeccionando sus métodos. Esta vez, no podía quedarme de brazos cruzados y observar pasivamente cómo ella ejecutaba un nuevo plan asesino. Pero mirar hacia adentro significaría exponer secretos que había guardado durante 8 largos años. Tomé la decisión de cambiarlo. Todo. No podía permitir que Camila tuviera sexo con Rogerio, lo que ella había intentado hacer conmigo. Llamé a mi hijo e inventé una excusa urgente para visitarlo esa misma tarde. Dijo que quería hablar con él sobre algo muy importante, pero que no podía hablar por teléfono. Cuando llegó a la casa de Rogerio, estaba organizando algunos papeles en la mesa de la sala. Había perdido mucho peso desde la muerte de su esposa. Su cabello estaba más canoso y podía ver en sus ojos esa profunda tristeza de quien aún no ha aprendido a vivir solo. Esto me hizo enfurecer aún más con Camila, porque ella se estaba aprovechando de su vulnerabilidad. Me senté al lado de mi hijo
y le dije que necesitaba contarle algo muy difícil sobre Camila. Rogerio me miró sorprendido, preguntándome si le había pasado algo a su sobrina. Respiré profundamente y dije toda la verdad. Hablé sobre los cambios de medicación, sobre los 3 años que intentó matarme, sobre el descubrimiento devastador, sobre nuestra conversación y el acuerdo de silencio que habíamos mantenido durante 8 años. La cara de Rogerio estaba perdiendo el color que conocía. A veces me interrumpía, preguntándome si estaba segura, si no podía haber sido un malentendido, si quizá Camila tenía explicaciones inocentes para todo aquello. Pero cuando le mostré algunas de las pastillas reales que había guardado como prueba durante todo el año, finalmente comprendió la gravedad de la situación. Le expliqué que creía que Camila estaba intentando hacerle lo mismo, que la oferta de hacerse cargo de sus medicamentos era idéntica a la estrategia que utilizó conmigo. Roger estaba en shock, sacudiendo la cabeza y murmurando que no podía creer que su propia sobrina fuera capaz de algo así. Él dijo, ¿por qué no había dicho la verdad antes? ¿Por qué había protegido a Camila todos estos años? Le expliqué que lo hice para proteger a nuestra familia, especialmente a mi hija, quien estaría devastada si supiera que su propia hija había intentado asesinarme. Pero ahora, viendo que Camila estaba a punto de repetir el crimen con otra víctima, ya no podía permanecer callado. Rogerio entonces confesó algo que me puso la piel de gallina. Dijo que Camila ya había recibido todos sus medicamentos la semana anterior y que había comenzado a organizarle sus dosis diarias. Hacía 3 días que estaba tomando la medicina que ella le había preparado y curiosamente se sentía peor, más ansioso y deprimido que antes. En ese momento comprendí que no habíamos llegado a tiempo. Camila ya había empezado a ejecutar su plan y mi hijo ya estaba siendo envenenado lentamente, tal como me había sucedido a mí años antes. La carrera contra el tiempo había comenzado. Rogerio y yo corrimos a la casa de Camila esa misma tarde. Durante el camino, mi hijo estaba visiblemente conmocionado y murmuraba que no podía creer lo que estaba sucediendo. Dijo que siempre consideró a Camila una de las personas más queridas de la familia y que jamás sospecharía que ella pudiera hacerle daño a alguien, especialmente a sus propios padres. Cuando llegamos, Camila estaba saliendo de la casa. Ella nos vio venir y su cara inmediatamente declaró sorpresa y nerviosismo. Preguntó qué estaba pasando, porque estábamos todos juntos, si había algún problema en la familia. Su voz temblaba progresivamente y me di cuenta de que ella sabía que algo andaba mal. Rogerio, todavía en shock, pidió ver sus medicamentos. Dijo que había cambiado de opinión y prefería cuidarlos sola, que ya no quería molestar a su sobrina con esa responsabilidad. Camila intentó argumentar. Dijo que no era ninguna molestia, que le gustaba ayudar, que sería mejor mantener la organización que ya había comenzado. Pero Rogerio insistió y finalmente nos llevó a la cocina, donde había una pequeña caja organizadora igual a la que había usado conmigo años atrás. Al abrir la caja, pudimos observar los compartimentos organizados con las pastillas que están correctamente indicados a primera vista. Pero cuando cogí algunas y las comparé con las cajas originales que había traído Rogerio, la diferencia era evidente. Camila intentó poner excusas, diciendo que tal vez había confundido las dosis, que estaba pasando por un periodo estresante en el trabajo y podría haber cometido errores. Pero cuando Roger abrió el armario de la cocina para buscar sus medicinas originales, encontró las pastillas reales guardadas en una bolsa de plástico, exactamente como yo las había encontrado años antes. En ese momento se eliminó cualquier duda que pudiera haber existido. Rogerio miró a su sobrina con una mezcla de horror y discreción. Le preguntó por qué hacía eso, qué ganaría con su muerte, cómo podía ser tan cruel con su propia familia. Camila se desplomó. Ella comenzó a llorar y a pedir perdón, diciendo que estaba desesperada, que sus deudas estaban aumentando y que personas peligrosas la amenazaban
con hacerle daño si no pagaba lo que había malversado. Ella confesó que pensaba que si Rogerio moría soltero y sin hijos, parte de su herencia acabaría yendo a nuestra familia, y que tal vez había logrado convencer a su abuela o a su madre para que la ayudaran con dinero. Era el mismo patrón de siempre: desesperación financiera, cálculo, frío, manipulación emocional y una frialdad aterradora al planificar la muerte de personas que la amaban. Pero esta vez la habían descubierto antes de que pudiera completar su plan asesino. Lo que sucedió después definitivamente cambiaría la dinámica de nuestra familia y nos obligaría a tomar decisiones que esperaba nunca tener que tomar. Rogerio quedó tan sorprendido que tuvo que sentarse en la silla de la cocina de Camila. Sus manos temblaban mientras sostenía las medicinas reales que había escondido, y su respiración era entrecortada. Durante unos minutos siguió diciendo que no podía entenderlo, que parecía una pesadilla de la que despertaría en cualquier momento. Camila continuó llorando, alternando entre pedir perdón y minimizar eficientemente lo que había hecho. Dijo que no tenía ninguna intención real de matar a su tío, que solo estaba mezclando las medicinas por distracción y que nunca tendría el coraje de llevar a cabo el plan hasta el final. Pero sus disculpas sonaron huecas, después de todo lo que ya sabía sobre ella. Fue entonces cuando Rogerio me hizo la pregunta que yo tenía. Quería saber cuánto tiempo hacía que conocía la verdadera naturaleza de Camila y por qué no había advertido a la familia antes. Miré a mi nieta, que había dejado de llorar, y me miraba con esa expresión calculadora que conocía bien, esperando a ver si mantendría nuestro antiguo acuerdo de silencio. No tengo elección, le conté a Rogerio. Toda la historia de mis medicamentos, el descubrimiento 8 años antes, el enfrentamiento que tuvimos y el acuerdo que hicimos de mantenerlo en secreto. Le expliqué que había protegido a Camila todos estos años para evitarle a mi hija la devastadora verdad sobre su propia hija, pero que no podía permitir que ella le hiciera lo mismo a él. Rogerio se sintió aún más conmocionado cuando descubrió que yo había llevado esa carga sola durante tanto tiempo. Me preguntó cómo logré vivir con Camila durante 8 años sabiendo lo que ella había intentado hacer. ¿Cómo logré aparentar normalidad en las reuniones familiares? ¿Cómo soporté ver a mi hija elogiar a Camila por el cuidado que me había demostrado? Le expliqué que era la decisión más difícil de mi vida, pero me di cuenta de que era la mejor manera de proteger a nuestra familia. Ahora, sin embargo, me di cuenta de que mi protección había permitido que Camila se sintiera segura para intentarlo de nuevo, esta vez con una víctima diferente. Entonces Camila hizo algo que me sorprendió. Ella dejó de fingir remordimiento y nos miró fríamente. Ella dijo que no teníamos ninguna prueba real de nada, que eran solo suposiciones y que si se lo contábamos a alguien, ella lo negaría todo. Ella afirmó que tenía una confianza profesional que proteger, que era una psicóloga respetada y que nadie creería la palabra de 2 personas mayores en su contra. En ese momento volví a ver a la verdadera Camila. Ella ya no era la nieta desesperada, que pedía perdón, sino una joven calculadora y manipuladora que planeaba fríamente la muerte de sus propios familiares. Ella había mostrado su verdadero carácter y ahora ya no cabía pretender que podíamos seguir viviendo juntos como una familia normal. La farsa de 8 años había llegado a su fin. La amenaza de Camila de negarlo todo y usar su posición profesional en nuestra contra fue el momento en que comprendí que ya no había posibilidad de acuerdo ni de reconciliación. Rogerio, que hasta entonces todavía había mostrado cierta compasión por su sobrina, soportó completamente aquellas palabras. Dijo que nunca imaginó que alguien de su propia familia pudiera ser tan frío y calculador. Me levanté de la silla en la que estaba sentado y miré a Camila directamente a los ojos. Dije que había subestimado algo muy importante. Había almacenado evidencia de todo lo que había descubierto 8 años antes. Las pastillas originales que encontré en su bolsillo, notas que tomé en ese momento,
incluso grabaciones de algunas de nuestras conversaciones que hice en secreto después del descubrimiento, porque sospechaba que podría intentar ligar conmigo en el futuro. La cara de Camila cambió inmediatamente. La máscara de seguridad se cayó y descubrió que su amenaza no tenía el poder que ella había imaginado. Me preguntó, con voz temblorosa, qué tipo de pruebas había conservado. Expliqué que una mujer de 65 años descubrió que la red intentó matarla y rápidamente aprendió a protegerse. Rogerio tomó entonces una decisión que me sorprendió. Dije que le contaríamos todo a mi hija, la mamá de Camila. Ya no podíamos observarla desde la verdad, porque nuestra protección estaba permitiendo que Camila siguiera representando un peligro para toda la familia. Le expliqué que si ella era capaz de intentar matar a su abuela y a su tío, podría intentar hacerle lo mismo a su propia madre en el futuro. Camila cayó en la verdadera desesperación por primera vez. Ella empezó a rogarnos que no se lo contáramos a su madre, diciendo que eso la destruiría por completo. Prometió que se mudaría a otra ciudad, que se alejaría de su familia, que nunca más intentaría lastimar a nadie. Pero sus promesas sonaron huecas después de 8 años de mentiras y manipulación. Salimos de la casa de Camila esa tarde, llevándonos todos los medicamentos de Rogerio y cargando con el peso de una decisión decisiva. Tendríamos que afrontar la conversación más difícil de nuestras vidas. Decirle a mi hija que su propia hija había intentado asesinar a 2 miembros de la familia. De camino a casa, Rogerio y yo conversamos sobre cómo abordaríamos el tema. Decidimos ser directos pero cuidadosos porque sabíamos que revelarlo podría afectar profundamente la salud mental de mi hija. Siempre fue una madre dedicada, orgullosa de sus hijos, especialmente de Camila, a quien consideraba su mayor logro. Cuando llegamos a casa, mi hija estaba en la cocina preparando la cena. Ella nos respondió alegremente, nos preguntó sobre nuestro día, nos ofreció café. Ella no tenía idea de que su vida estaba a punto de desmoronarse y que descubriría que la hija que más amaba era capaz de cosas inimaginables, una conversación que habría cambiado a nuestra familia para siempre. Los enviamos a los 3 a la mesa de la cocina, el mismo lugar donde tantas conversaciones familiares habían tenido lugar a lo largo de los años. Mi hija se dio cuenta inmediatamente de que algo andaba mal por la expresión seria en nuestros rostros. Preguntó si había pasado algo, si alguien estaba enfermo, si estaba preocupado. Rogerio y yo nos miramos, cada uno esperando que el otro empezara. Finalmente respiré profundamente y le dije que teníamos que contarle algo realmente difícil sobre Camila. La cara de mi hija inmediatamente se llenó de preocupación y dijo que su hija había tenido un accidente o estaba teniendo problemas en la universidad. Empecé por el principio, contando el descubrimiento de los medicamentos modificados 8 años antes. Mi hija me interrumpía constantemente, diciendo que debía haber algún malentendido, que Camila jamás habría hecho algo así, que tal vez yo había malinterpretado la situación. Pero a medida que me proporcionaban detalles específicos, pruebas concretas, su expresión cambió de la descripción al horror. Cuando le conté sobre la confesión de Camila, sobre cómo ella admitió que planeó fríamente mi muerte, mi hija guardó completo silencio. Sus manos temblaron sobre la mesa y se puso más pálida que nunca. Rogerio luego complementó la historia contando lo que le había sucedido, como Camila había intentado repetir el mismo plan. Lo que siguió fue devastador de ver. Mi hija empezó a llorar de una manera que me rompió el corazón. No era un grito común, sino el grito de alguien que acababa de descubrir que todo aquello en lo que creía era mentira. Ella seguía diciendo que no podía ser verdad, que tenía que haber alguna explicación, que la hija que ella había criado no era capaz de hacer esas cosas. Entre lágrimas, comenzó a recordar señales que tal vez había ignorado a lo largo de los años.
Momentos donde Camila había mencionado pequeñas cosas, situaciones donde había mostrado una frialdad cómoda, situaciones donde se había manipulado para conseguir lo que quería. Todos estos detalles, que en aquel momento parecían insignificantes, ahora adquirieron un significado oscuro. La parte más dolorosa fue cuando mi hija descubrió que durante 8 años había elogiado a Camila por cuidarme, que había estado orgullosa de su hija por haber sido tan dedicada durante mi enfermedad. Descubrir que esa misma dedicatoria era en realidad un intento de asesinato fue un golpe que casi la derriba. Ella me preguntó por qué no se lo había dicho antes, por qué la había dejado vivir en la ignorancia durante tanto tiempo. Le expliqué que quería observarla, que sabía que ese descubrimiento la destruiría, pero que ahora no tenía otra opción porque Camila se había convertido en un peligro para toda la familia. Esa noche, nuestra familia quedó destrozada para siempre. Ya no había manera de fingir ser normal o guardar secretos. La verdad había salido a la luz y ahora tendríamos que afrontar las consecuencias. Mi hija pasó 3 días encerrada en su habitación después de nuestra conversación. Ella no comía bien, no contestaba el teléfono, y cuando intentaba hablar con ella, simplemente lloraba. Rogerio y yo nos turnábamos para cuidarla, llevarle comida, comprobar si estaba bien, intentar ofrecerle algo de consuelo en una situación que no tenía consuelo posible. Al tercer día, finalmente salió de mi habitación con un aspecto terrible. Había perdido peso, tenía los ojos hinchados de llorar y parecía que había envejecido 10 años en 3 días. Se sentó con nosotros en la sala y dijo que yo personalmente confrontaría a Camila. Quería escuchar de mi propia hija si todo eso era cierto. Intenté disuadirla explicándole que Camila ya había demostrado que era capaz de mentir y manipular sin ningún escrúpulo. Pero mi hija insistió en que necesitaba esta conversación para poder aceptar la realidad. Dijo que había dado a luz a Camila, que la había criado y que necesariamente la miraría a los ojos una última vez antes de tomar cualquier decisión. Llamamos a Camila y le pedimos que viniera a casa para una charla familiar. Llegó 1 hora después, visiblemente nerviosa, pero aún intentando mantener una fachada de normalidad. Saludó a su madre con un beso en la mejilla, le preguntó si todo estaba bien y comentó que parecía cansada. Mi hija fue directo al grano. Dijo que lo sabía todo, que Rogerio y yo le habíamos contado sobre los medicamentos, sobre los intentos de asesinato, sobre los 8 años de mentiras. Camila inicialmente lo negó, insistiendo en que había habido malentendidos, que éramos personas mayores que podíamos estar confundiendo las cosas. Pero cuando mi hija me mostró las pruebas que había guardado, cuando confronté a Camila con detalles específicos que solo ella podía saber, la máscara finalmente cayó por completo. Camila miró a su madre con una frialdad que me puso la piel de gallina y dijo, sí, todo era verdad, que había intentado matarme, que había planeado hacerle lo mismo a Rogerio y que no sentía ningún remordimiento porque perdió lo que estaba haciendo lo necesario para resolver sus problemas. Lo que ocurrió a continuación fue la escena más dolorosa que he presenciado en 80 años de vida. Mi hija miró a su hija como si estuviera vendiendo un monstruo. Ella preguntó cómo había llegado a ser así, dónde se había equivocado en su educación, cómo una niña a la que tanto amaba se había convertido en una persona capaz de matar a su propia familia por dinero. Camila respondió con una crueldad que nos dejó a todos en shock. Ella dijo que era culpa nuestra, que si hubiéramos tenido más dinero, si hubiéramos sido más generosos con ella, nada de lo que pasó habría pasado. Ella puso la responsabilidad de sus acciones sobre todos menos sobre ella misma. En ese momento, mi hija tomó la decisión más difícil en la vida de cualquier madre. Mi hija se levantó del sillón lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo sobrenatural. Miró a Camila con una mezcla de dolor y determinación que nunca olvidaré. Con voz firme, pero quebrada por la emoción, dijo que Camila ya no era bienvenida en nuestra casa, que no quería verla más y que consideraba
que la hija que había criado había muerto en ese momento. Camila reaccionó con sorpresa y luego con enojo. Ella gritó que su madre no podía hacer eso, que ella era familia, que todos éramos viejos y locos, que nadie creería nuestras historias frente a un psicólogo respetado. Dijo que si seguíamos difundiendo mentiras sobre ella, nos demandaría por difamación y calumnia. Pero mi hija no vaciló. Dijo que Camila tenía una hora para recoger sus cosas y salir de la casa definitivamente. Que si ella intentaba regresar, llamaríamos a la policía. Si ella intentara acercarse a algún miembro de la familia, tomaríamos las acciones legales permitidas. La transformación de mi hija fue asombrosa. Pasó de ser una madre amorosa y protectora a una mujer decidida a proteger a su familia de un depredador. Camila intentó una última manipulación. Ella empezó a llorar diciendo que lo sentía, que era adicta y que no sabía lo que estaba haciendo, que necesitaba ayuda y que no la eliminaran. Ella le rogó a su madre que no la abandonara, prometiéndole que cambiaría, que se sometería a un tratamiento que nunca más causaría problemas. Por un momento vi a mi hija vacilar. El instinto maternal es poderoso, y aún sabiendo todo lo que Camila había hecho, parte de ella todavía quería creer que podía salvar a su hija. Pero cuando Camila se da cuenta de esta vacilación, ha cometido un error fatal. Sus ojos brillaban con ese frío cálculo y dijo que si no la ayudábamos, se vería obligada a buscar otras formas de conseguir dinero, tal vez involucrando a otras personas de la familia. Fue una amenaza velada pero clara. Camila básicamente estaba diciendo que si nos cedíamos a sus demandas, encontraría otras víctimas. En ese momento, cualquier duda que pudiera tener mi hija desapareció por completo. Camila salió de casa esa tarde cargando 2 maletas y una rabia que se sentía en el aire. Antes de cruzar la reja se dio la vuelta y concluyó que un día todos nos arrepentiríamos, que ella nunca olvidaría cómo la habíamos tratado, que éramos una familia de viejos ingratos que no merecíamos tener a alguien como ella. Después de que ella desapareció por la esquina, los 3 se sentaron en la habitación en completo silencio. Fue como si una tormenta hubiera pasado por nuestra casa, dejando destrucción emocional por todas partes. Mi hija lloró una vez más, pero eran lágrimas diferentes, no de descubrimiento y conmoción, sino de duelo por una hija que necesitaba traer a su vida. Ese día, nuestra familia cambió para siempre. Los meses que siguieron a la expulsión de Camila fueron los más difíciles para mi hija. Cayó en una profunda depresión, preguntándose constantemente si había hecho lo correcto, si podría haber salvado a Camila de alguna manera, dónde se había equivocado como madre. Rogerio y yo nos turnábamos para cuidarla, llevándola al médico, asegurándonos de que comiera y tomara los antidepresivos que el psiquiatra le había recetado. Durante este tiempo, descubrimos cosas sobre Camila que no sabíamos. Antiguos amigos de la universidad vinieron a nosotros preguntando por ella y contando historias inquietantes sobre su comportamiento. Había rumores de que había robado dinero a algunos compañeros, que se hablaba de situaciones familiares para conseguir préstamos, que estaba involucrada con personas peligrosas vinculadas al narcotráfico. Un día, un hombre apareció en nuestra puerta buscando a Camila. Era un hombre de aspecto siniestro, con cicatrices en la cara y una forma amenazante de hablar. Dijo que ella estaba malversando una cantidad importante de dinero y que si no pagaba pronto, habría graves consecuencias. Cuando le explicamos que ya no vivía con nosotros y que no sabíamos dónde estaba, nos advirtió que si mentíamos, toda la familia pagaría la pérdida. Este episodio nos dejó aún más conmocionados. Entendimos que los problemas de Camila eran mucho más grandes de lo que imaginábamos y que su intento de asesinato estaba vinculado a situaciones mucho más peligrosas. Teníamos miedo de que ella regresara e intentara algo aún peor, o que los criminales con los que se había involucrado vinieran a buscarnos nuevamente. Desde hace casi un año, no hay noticias recientes de Camila. Mi hija fluctuaba entre momentos de calma porque estaba lejos
y momentos de extrema preocupación por lo que podría estarle pasando. A veces decía que extrañaba a su hija y que tal vez deberíamos intentar encontrarla y ofrecerle ayuda. Pero otras veces, sobre todo cuando recordaba las amenazas y la frialdad mostrada por Camila, decía que había hecho lo único posible. Rogerio, a su vez, desarrolló una paranoia constante. Comenzó a sospechar de cualquiera que se ofreciera a ayudarlo, especialmente en asuntos relacionados con su salud. Cambió de médico varias veces, siempre con miedo de que alguien pudiera intentar hacerle daño. La experiencia con Camila destruyó su capacidad de confiar en la gente. Yo, a los 73 años, me encontré preocupada no solo por mi propia recuperación emocional, sino también por mi hija devastada y mi hijo traumatizado. Sentí como si toda la familia hubiera sido infectada por un veneno y que incluso con Camila lejos, los efectos de sus acciones continuaban carcomiéndonos desde adentro. Fue entonces cuando descubrimos que nuestros problemas con ella estaban lejos. De terminar, 1 año y medio después de la expulsión de Camila, recibimos una llamada que nos heló la sangre. Fue un investigador de la policía quien dijo que le gustaría hablar con nosotros sobre nuestra red. Mi corazón se aceleró y mi primera preocupación fue si le había pasado algo, si estaba muerta o herida. Pero lo que nos dijo el investigador fue aún peor. Camila era sospechosa de intentar envenenar a una anciana que trabajaba como psicóloga. Era una mujer de 70 años, víctima de 5, viuda y sin hijos, que había contratado a Camila para sesiones de terapia a domicilio. Durante las consultas, Camila se ofreció a ayudar con la medicación del paciente, utilizando exactamente la misma estrategia que había utilizado con nosotros. Afortunadamente, un sobrino de la víctima comenzó a sospechar al descubrir que su tía empeoraba a pesar de tomar correctamente todos sus medicamentos. Instaló una cámara oculta en la casa y captó a Camila cambiando las pastillas. Las imágenes mostraban claramente la sustitución de los medicamentos cardíacos por vitaminas, tal como lo había hecho conmigo años antes. El investigador explicó que durante la investigación descubrió que Camila le había hecho esto al menos a otras 2 personas mayores. Uno de ellos había muerto 6 meses antes, oficialmente por complicaciones cardíacas, pero ahora sospechaban que se trataba de un asesinato. La otra fue hospitalizada en estado grave, pero puede recuperarse ahora que ha vuelto a tomar la medicación correcta. Cuando le contamos nuestra historia al investigador, aportando la evidencia que había estado guardando durante todos estos años, nuestra familia se convirtió en una parte clave del caso contra Camila. Las grabaciones que hice en secreto, las pastillas que guardé, las notas que tomé de sus confesiones, todo esto se convirtió en evidencia crucial para demostrar que ella era una asesina en serie que atacaba a los ancianos y a los vulnerables. Juicio duró meses y fue devastador para nuestra familia. Tío que testifica públicamente sobre los intentos de asesinato que sufrimos, reviviendo todos esos momentos futuros. Mi hija tuvo que tomar medicamentos recetados para poder soportar ver a su propia hija ser juzgada por asesinato e intento de asesinato. Durante el juicio se revelaron detalles aún más inquietantes sobre Camila. La fiscal presentó pruebas de que había investigado ampliamente los envenenamientos, que existían casos de asesinos en serie que atacaban a ancianos y que había creado un perfil falso en línea donde se jactaba de sus habilidades manipuladoras. Más impactante fue cuando hizo las notas personales de Camila, donde describía a sus víctimas como objetivos simples y calculaba cuánto tiempo tardaría en morir cada una. Había convertido el asesinato en una ciencia fría y metódica. En esa sala comprendí finalmente que la niña que había criado con tanto amor nunca existió realmente. Durante el juicio, Camila declaró la misma frialdad que también conocí. Ella estaba sentada en el banquillo de los acusados impecablemente vestida, con ropa sobria y con una expresión serena, como si estuviera presente en el juicio de otra persona.
Cuando los fiscales presentaron pruebas en su contra, ella permaneció impasible, a veces incluso tomando notas como si fuera una observadora profesional interesada en el caso. El momento más perturbador fue cuando le dieron la oportunidad de hablar en su propia defensa. Camila subió al púlpito con la postura segura de quien ha ensayado ese momento muchas veces. Habló con voz tranquila y controlada, negando las acusaciones y pintándose como víctima de malentendidos y resultados desafortunados. Ella afirmó que los cambios de medicación fueron errores honestos causados por el estrés de sus deudas y problemas personales. Dijo que nunca tuvo la intención de matar a nadie, que amaba profundamente a su familia y que estaba siendo perseguido injustamente por familiares resentidos que no entendían su difícil situación. Pero lo que más me impactó fue cuando vino directamente a mí, su abuela, y me dijo que sentía lástima por una señora mayor que había perdido la capacidad de distinguir la realidad de la fantasía. Sugerí que mi avanzada edad y mis problemas cardíacos afectaban mi memoria y mi juicio, y que estaba confundiendo situaciones inocentes con intentos de asesinato. Esas palabras me golpearon como un golpe físico. Allí estaba mi red, en un tribunal de justicia, tratando de desacreditarme públicamente para escapar de las consecuencias de sus crímenes. Ella estaba dispuesta a destruir mi recompensa y mi reemplazo para salvar su propio pellejo. Mi hija, que estaba sentada a mi lado, comenzó a llorar en silencio cuando escuchó esas palabras. Ver a su propia hija atacar brutalmente a su abuela en público fue más doloroso que todas las revelaciones anteriores. En ese momento, cualquier ápice de amor maternal que aún pudiera sentir por Camila quedó definitivamente destruido. El abogado defensor intentó construir un caso basado en la juventud de Camila, sus problemas de adicción y la supuesta falta de evidencia concreta de intención homicida. Argumentó que ella era una joven perdida que necesitaba tratamiento, no prisión, y que las muertes y las situaciones casi mortales fueron asesinatos casuales, trágicos y no planificados. Pero la evidencia era abrumadora. Las grabaciones que hicieron, los medicamentos que guardé, las declaraciones de las otras víctimas que sobrevivieron, las cámaras de seguridad que la captaron, sus propias notas personales. Todo ello pintaba una imagen inequívoca de un asesinato en serie que tenía como blanco sistemático a víctimas ancianas y vulnerables. Cuando el jurado se retiró a deliberar, pensé que nuestra espera por el veredicto sería solo una formalidad. La verdad finalmente prevalecería. El jurado tardó solo 3 horas en llegar a su veredicto. Cuando regresaron a la sala del tribunal, el silencio estaba garantizado. Mi hija me agarró la mano con fuerza y pude sentir cómo temblaba. Rogerio estaba sentado al otro lado de mí, tenso como un resorte a punto de estallar. Todos sabíamos que ese momento definiría no solo el destino de Camila, sino también nuestro propio proceso de sanación. El presidente del jurado habló y leyó el veredicto con voz clara y firme. Culpable de asesinato en primer grado, culpable de 3 cargos, de intento de asesinato en primer grado, culpable de falsificación de medicamentos, culpable de ejercer ilegalmente una profesión con ánimo delictivo. Con cada culpable que escuchaba, sentía como si me quitaran un gran peso de encima. Camila recibió el veredicto sin mostrar ninguna emoción. No lloré, no denuncié, no mostré sorpresa ni desesperación. Él simplemente permaneció allí, inmóvil, como si estuviera escuchando los resultados de un examen médico de rutina. Aquel gélido suceso confirmó para todos los presentes en la sala lo que ya sabíamos. Se trataba de una persona sin capacidad alguna de empatía ni de remordimiento. La sentencia llegó 2 semanas después, 30 años de prisión sin posibilidad, de libertad condicional durante los primeros 15 años. El juez fue particularmente duro, explicando que los crímenes contra personas mayores vulnerables merecían una violencia ejemplar, especialmente cuando eran cometidos por alguien que abusaba de una posición de confianza profesional y familiar. Durante la lectura de la sentencia,
el juez destacó la crueldad premeditada de los crímenes de Camila. Habló de cómo había calculado fríamente las muertes de personas que confiaban en ella, de cómo había utilizado sus conocimientos profesionales para causar el máximo sufrimiento y de cómo había demostrado una completa falta de humanidad durante todo el proceso. Cuando finalmente salimos del juzgado ese día, fue como si una tormenta que había durado 15 años finalmente hubiera pasado. El sol brillaba, el aire se sentía más limpio y por primera vez en mucho tiempo sentí que podía respirar libremente. Camila ya no podía hacerle daño a nadie de nuestra familia ni a nadie más. Mi hija lloró mucho ese día, pero eran lágrimas, diferentes a las que había derramado a lo largo de los años. Fueron lágrimas de ruptura, de liberación, de poder aceptar finalmente que había hecho lo correcto al expulsar a Camila de nuestras vidas. Dijo que sentía que finalmente podía comenzar a lamentar la pérdida de la hija que creía haber tenido, pero Queen en realidad nunca existió. Rogerio también reveló un brillo visible. Dijo que finalmente podía volver a confiar en la gente, que ya no tenía que vivir con el temor constante de que alguien lo traicionara. Para mí, a los 75 años, ese veredicto representó finalmente el fin de una pesadilla que comenzó 15 años antes. Los 5 años que siguieron al juicio fueron una continuación lenta y cuidadosa. Nuestra familia quedó profundamente herida y volvió a llevar una vida normal, con mucho esfuerzo y paciencia de todos nosotros. Mi hija ha estado en terapia durante años para lidiar con la culpa de haber creado un asesinato y el dolor de perder a una hija de una manera tan traumática. Durante este periodo, nunca más volvimos a hablar del nombre de Camila en casa. Fue como si la hubieran borrado de nuestra historia familiar. Quitamos todas las fotos de las paredes, conservamos todos los objetos que nos la recordaban y poco a poco reconstruimos la memoria de nuestros familiares sin incluirla. Rogerio se volvió a casar a los 65 años con una mujer maravillosa que devolvió la alegría a su vida. Dijo que Camila le enseñó una valiosa lección sobre la importancia de conocer realmente a las personas antes de confiar en ellas, pero que no permitiría que el miedo controlara su capacidad de amar y ser feliz. Mi hija, con mucho esfuerzo y apoyo terapéutico, logró reconstruir su autoestima y confianza como madre. Se dedicó más al trabajo voluntario, ayudando a otras familias que pasaban por crisis, y encontró en esto una manera de dar sentido al sufrimiento por el que ella había pasado. Yo, a mi vez, comencé a contar nuestra historia a otras personas mayores, advirtiéndoles de las señales de peligro cuando alguien se ofrece a hacerse cargo de los medicamentos. Descubrir que nuestra experiencia, por dolorosa que fuera, podría servir para proteger a otras personas de depredadores como Camila. 5 años. Después del juicio, recibimos una carta desde la prisión. Era de Camila. Mi hija ni siquiera quería abrirlo. Me pidió que decidiera si debíamos leerlo o no. Después de muchas dudas, decidí abrir la carta pensando que tal vez, después de 5 años en prisión, finalmente mostraría algo sincero. La carta era exactamente lo que esperaba. Camila no mostró ningún remordimiento por los crímenes ocurridos. En lugar de eso, culpó a nuestra familia por reaccionar exageradamente a la situación. Dijo que estaba siendo castigado injustamente y pidió dinero para comprar artículos básicos en prisión. Aún más inquietante es que mencionó que había hecho amistades interesantes en prisión y que estaba aprendiendo nuevas habilidades que podrían serle útiles cuando fuera liberada. La carta terminaba con una amenaza velada, diciendo que cuando saliera de prisión, esperaba que nuestra familia hubiera madurado y estuviera lista para reparar el daño que le había hecho. Quemé esa carta inmediatamente. No se lo mostré a mi hija ni a Rogerio. Algunos secretos son necesarios para proteger a las personas que amamos, y sabía que esas palabras solo traerían más dolor a nuestra familia que finalmente estaba sanando.
Pero la carta me hizo darme cuenta de una verdad aterradora. La carta de Camila me hizo comprender que algunos tipos de males no se curan con el tiempo, la variedad ni la reflexión. Ella siguió siendo la misma persona fría y manipuladora de siempre, solo que con más experiencia y posiblemente más peligrosa. Sus años en prisión no le trajeron adquisición ni transformación, sino más bien nuevos conocimientos sobre cómo manipular a las personas y habilidades. Esa noche, después de quemar la carta, me quedé despierto hasta tarde pensando en nuestra familia y en las decisiones que habíamos tomado durante esos años difíciles. Pensé en cómo el perdón que le había ofrecido a Camila 15 años antes le había permitido seguir siendo libre de dañar a otros. Mi intento de proteger a nuestra familia, sin darme cuenta, puso en riesgo a otras familias. Entiendo que hay momentos en la vida en que la compasión puede ser una forma de crueldad y que proteger aún más a una persona de las consecuencias de sus acciones puede ser lo mismo que sentenciar a sus futuras víctimas. Si hubiera denunciado a Camila inmediatamente después de descubrir sus crímenes contra mí, tal vez otras personas no habrían sufrido daño a manos de ella. Esta reflexión me llevó a una decisión importante. Decidí escribir una carta al sistema penitenciario explicando detalladamente la historia de Camila, sus manipulaciones y advirtiendo sobre el peligro que seguía representando. He incluido una copia de todas las pruebas que se han conservado y he solicitado que esta información se considere en cualquier evaluación futura de su libertad condicional. También escribí cartas a organizaciones que trabajan con la protección de personas mayores, contando nuestra historia como una advertencia sobre las señales que las familias deben tener en cuenta. Mi experiencia podría servir como manual de supervivencia para otros que puedan encontrarse en situaciones similares. A los 80 años, me di cuenta de que mi misión no era solo sobrevivir al trauma que Camila había causado, sino también utilizar esa experiencia para proteger a otros. Cada charla que di, cada carta que escribí, cada conversación que tuve con otras familias fue una forma de transformar nuestro dolor en protección para los demás. Mi hija, cuando se enteró de lo que estaba haciendo, al principio me preocupó que estuviera reviviendo un trauma innecesariamente. Pero luego entendimos que contar nuestra historia era una forma de sanar, de darle sentido al sufrimiento que pasamos. Rogerio se unió a mí en esta misión y juntos creamos un pequeño grupo de apoyo para familias que han experimentado traiciones similares. Descubrimos que nuestra experiencia, tan única como parecía, tenía elementos comunes con otras historias de manipulación y abuso dentro de las familias. Hoy, 5 años después de aquella carta desde la cárcel, nuestra familia está más fuerte y unida que nunca. No permitimos que la maldad de Camila destruya nuestra capacidad de amarnos y confiar los unos en los otros. Aprendemos que perdonar no significa olvidar ni permitir que el mal continúe, sino liberar nuestros corazones del odio. Hoy, a mis 80 años, sentado en la misma mecedora donde comencé a contar esta historia, puedo decir que sobreviví a una de las experiencias más devastadoras que una persona puede enfrentar. Descubrir que alguien a quien amas incondicionalmente intenta matarte es un dolor que no tiene nombre, pero se puede superar con tiempo, coraje y el apoyo de las personas adecuadas. Mi hija, que ahora tiene 62 años, se ha convertido en una mujer más fuerte y más sabia. Aprendió que ser una buena madre a veces significa tomar decisiones imposibles y que proteger a una familia puede requerir sacrificios inimaginables. Hoy trabaja como voluntaria ayudando a otras madres que han vivido traumas familiares y ha encontrado en ello una manera de dar sentido a su propio dolor. Rogerio, a sus 75 años, construyó una nueva vida basada en la gratitud por haber sobrevivido y en la determinación de aprovechar al máximo cada día que le era dado. Dice que Camila, sin darse cuenta, le enseñó el valor de la vida y que cada mañana que se despierta es una victoria contra sus planes. En cuanto a Camila, todavía le quedan 10 años de prisión antes de poder solicitar la libertad condicional.
No sabemos qué tipo de persona será cuando se vaya, pero sabemos que estaremos preparados. Nuestra familia aprendió a protegerse sin perder la capacidad de amar, a ser cautelosos sin volverse paranoicos. Durante estos 15 años transcurridos desde nuestra última conversación, he llegado a comprender que el perdón que le ofrecí no fue un error, pero tampoco fue suficiente. Perdonar no significa permitir que el mal continúe, y proteger a una persona de las consecuencias de sus actos no es amor, es complicidad. Si pudiera volver atrás en el tiempo, habría denunciado a Camila inmediatamente, no por venganza, sino por responsabilidad hacia otras personas que podrían convertirse en sus víctimas. La historia que conté hoy no trata solo de una red que intentó matar a una abuela, sino de cómo las familias pueden sobrevivir a las traiciones más profundas. Se trata de cómo el amor verdadero a veces requiere decisiones dolorosas y cómo la fuerza puede surgir de los lugares más inesperados. Si tú que me escuchas estás pasando por una situación familiar difícil, debes saber que es posible sobrevivir y reconstruirse. Busca ayuda, cuenta tu historia, no guardes secretos que puedan poner en peligro a otras personas. Y recuerda, perdonar no significa olvidar y amar a alguien no significa aceptar ser destruido por esa persona. Desde donde sea que escuches esta historia, espero que pueda servir como una advertencia, un consuelo, o simplemente como la certeza de que aún en las situaciones más desesperadas es posible encontrar la fuerza para seguir adelante. Algunas heridas nunca sanan completamente, pero eso no significa que no podamos vivir vidas plenas y significativas a pesar de ellas. Esta es mi historia, y hoy, a mis 80 años, puedo decir que valió la pena contarla.